las veo aquí. Libro, o la primera carta, perdón, del apóstol Pablo a Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 14. Hoy vamos a hablar bajo un tema muy especial, ya que es día martes, día de las hermanas. Vamos a hablar bajo el tema el deber de toda madre. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 14, nada más vamos a leer. ¿Lo tenemos? Amén. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del poder de su Santo Espíritu. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen sus casas, que no se den al adversario ninguna ocasión de maldicencias. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, que estás en los cielos, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Como le decía, amado hermano, esta tarde, esta noche, quiero hablarle bajo el tema el deber de toda madre. Fíjese que no hay un manual para ser un buen padre. Usted puede comprar literatura que hay secular y aún bíblica, pero no hay, hermanos, un manual cómo ser un buen padre. Pero fíjense que aquí el apóstol Pablo, en el capítulo 5 y en el capítulo 6, hace una diferencia de grupos de personas que hay dentro de la iglesia. Fíjense que en primer lugar, hermanos, habla de los ancianos que son o deberían de ser santos. Luego habla de las viudas. Pero fíjense que cuando habla de las viudas, habla también de aquellas viudas que han quedado viudas jóvenes. Pero llama la atención que hace hincapié, hermanos, a que se casen, que críen hijos, pero dice algo, gobiernen su casa. Fíjense que ahora en día, en estos tiempos que, bueno, ya no se pueden ir a algunos lugares, ha salido un tipo de persona que se llama los influencers. Aquellos que influyen en otro. La palabra influencer, eso quiere decir alguien que influye en otra persona. Vemos hermanos jóvenes, vemos adultos que hacen eso y ganan plata por hacer eso, por influir en otros. Y fíjense que aquí el apóstol Pablo, cuando dice que la mujer debe de gobernar su casa, es porque el trabajo se le ha asignado a la mujer, ya que ella es la que está, hermanos, en casa. Ella es la que tiene que, en primer lugar, instruir a los niños, a los hijos. Debe de instruirlos primeramente en el temor hacia Dios. Saber, hermanos, que primero es Dios, segundo es Dios y tercero es Dios. Pero esa mujer tiene que hacer un trabajo muy especial. Todo el tiempo debe de estar influyendo en la vida de esa persona, de esos hijos. Recuérdese que la carga no es del maestro, no es de la escuela, no es del colegio, no es de la universidad. La primera escuela es la casa, es el hogar. Y ahí es donde la hermana, la madre, es donde debe de hacer bien su trabajo. En primer lugar, toda madre debe de influir
a su hijo a hacer de oración. En las Escrituras, allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, encontramos una mujer que se llamaba como Ana. Una mujer, amados hermanos, que era estéril, no había podido dar a luz hijo alguno. Pero mire, esta mujer, hermanos, cuando tenía problemas, cuando tenía necesidad, lo primero que hacía era buscar de su Señor. A tal grado, hermanos, que eso influyó en la vida de su hijo. En aquel hijo que vino a ser un gran profeta. Aquel hijo, amados hermanos, que mire, desde pequeño, desde el momento en que se le quitó de dar de mamar pecho, se le puso a los pies del profeta. Se le puso a los pies del hombre de Dios. Y todos hemos visto la historia de Samuel. Recuérdese la palabra o el nombre Samuel quiere decir pedido a Dios. Este Samuel, hermanos, mire, como tenía una buena influencia de su madre, él le había enseñado a orar. Por eso llegó a ser un profeta de Dios. No porque él se autodenominó. No, hermanos, los profetas eran elegidos por Dios. Y es allí donde vemos, hermanos, la importancia de influir en nuestros hijos. Hoy más que nunca, usted y yo debemos de influir en nuestros hijos para que ellos sean gente de oración. Todos entendemos y todos decimos que la llave del cristiano está en la oración. Lo decimos, pero muchas veces no lo creemos o no la utilizamos. Porque es fácil, hermanos. Es fácil pedir que oren por mí. Es fácil decir, hermano, ayúdame a orar. Es fácil encargarle algo que a usted y a mí nos compete hacer. Siempre andamos delegando. Siempre andamos pidiendo que nos ayuden. Cuando la autoridad a usted y a mí se nos ha dado para que cada vez que tengamos necesidad busquemos al Señor en oración. Y eso, mire, debemos cada día, hermano, debemos de implantárselo a nuestros hijos. Porque allá afuera, allá en el mundo, como le decía, hay gente que está influyendo en la vida de sus hijos para mal. Aquí el apóstol Pablo es claro. Mire, si usted lee el capítulo 4, ahí dice bien claro, dice, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir? Van a llegar muchos a la puerta de su casa. Van a llegar muchos allí a los oídos de sus hijos diciéndoles otra cosa, que no existe Dios, que dónde está Dios, tú nunca has visto a Dios. Mire, todo eso le van a plantear a su hijo. Porque así dice, mire, apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. ¿Por qué tenemos una sociedad tan convulsionada? Mire, hermano, a mí me duele, es cierto, la gente estaba en una cantina, esos 6 que murieron ayer o antier, el domingo para amanecer, bueno, un día de esto. A mí me duele porque son almas, hermano. Es cierto, estaban en un lugar de perdición, pero más de alguno tuvo una madre o tiene una madre que le estuvo siempre diciendo, mira, busca de Dios, busca de Dios. Y no quisieron, porque el hombre busca. Recuérdese que el hombre, hermanos, cuando está mal, su deseo busca el que se desvía, dice la palabra. Ellos buscan lo que quieren, pero son almas. No son simples seres humanos. Son almas que, mire, por el lugar donde estaban, si no les quedó oportunidad, hermano, lo más seguro es que están en un lugar de tormento. Pero no oyeron. Y el cristiano en este tiempo tiene que saber qué es lo que escucha a su hijo. Usted tiene que influir para que su hijo, mire, siempre esté aprendiendo más de usted, más del Señor, aprendiendo a ser una persona, un cristiano de oración. Mire, a los jóvenes no les gusta orar, hermano. Si ven al adulto, recuérdese que nuestros hijos son nuestro reflejo. ¿Cómo
¿Cómo usted le va a decir a su hijo, orá si usted no ora? ¿Cómo usted le va a decir a su hijo, busca de Dios si usted no busca de Dios? Anda a la iglesia si usted se queda en la iglesia. Entonces aquí, mire, vemos cómo Ana influyó en la vida, porque si usted lee, váyase ya al primer libro de Samuel, mire lo que dice Samuel, primer libro de Samuel, mire lo que dice en el capítulo 1. Ana estaba pasando momentos bien difíciles, pero dice el versículo 5, pero a Ana dice, daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concebido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concebido tener hijos. Si usted se va al 10, dice, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo a Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mire cómo esta mujer en su aflicción oró. Pero desde ya dice que ella oraba, lloraba, pero también hizo un voto delante de Dios. ¿Usted quiere que sus hijos, como decimos, copien lo que usted hace? Bueno, hijo, híncate conmigo. Vamos a orar. Si hay necesidad de llorar, vamos a llorar delante del Señor, pero vamos a hacer un pacto también. Esta mujer hizo un pacto a tal grado, hermano, que al final, si usted lee allá por el versículo 19, dice que levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Miren, en el mismo capítulo usted ve cómo el Señor empieza a obrar. Dice, mire, aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Mire, el hecho de haber pedido en oración a ese hijo vino, hermanos, a hacer algo maravilloso para la vida de Samuel. Llegó a ser un gran profeta, tuvo el privilegio de ungir a reyes. Y eso no era de cualquiera, hermanos. Yo le digo, nuestros hijos no son cualquier cosa. Hay gente que tiene la mala costumbre que a sus propios hijos les dicen, tú eres un tonto, no servís para nada, vos como que sos sanguijuela nada más. No, hermano, no le diga eso, es su hijo y dice que los hijos son herencia de Jehová. Mejor dígale, mira, yo quiero que seas un hombre de Dios. Te voy a dedicar, te voy a cuidar para que un día seas un evangelista, seas un predicador, seas un pastor. Eso dígale a su hijo. Porque recuérdese, amados hermanos, que nuestros hijos no son cola, sino que son cabeza. Pero ¿qué tanto influye usted en la vida de sus hijos? ¿Qué tanto? ¿Será que los dejamos que el mundo influya en ellos? Porque si usted ve muchos jóvenes se dejan influenciar por cualquier enfermo, ahí andan mal vestidos, mal peinados, andan de todo solo porque dejan o ven ahí en la televisión o ahora en el internet. Es que ellos se quieren parecer a fulano. Y la palabra del Señor a mí y a usted nos llama a que imitemos al Señor, no a la gente, fíjese. No a los hombres. El mismo apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pero muchas veces se nos es más fácil que allá el internet, el Facebook, el Instagram y todas estas tonteras influyan en nuestros hijos.
cuando es trabajo. Por eso el apóstol Pablo decía que las mujeres deben gobernar en su casa. La instrucción, la primera y la mejor instrucción se recibe en casa. Usted tiene que hacer un buen trabajo, hermano. También los padres, ¿verdad? Porque muchas veces el padre se hace el del ojo pacho. Mujeres, tus responsabilidades. Mi responsabilidad es traer el sustento a la casa y tú te tienes que encargar de cuidar este cipote. No, pero también es del hombre. Porque cuando se acostaron los dos. Dice que hoy necesitamos jóvenes de oración. ¿Para qué, hermanos? Para que la presencia del Espíritu Santo caiga sobre ellos. Pero como no son de oración, no cae nada, hermano. Pero nosotros sí queremos que el Señor nos llene a nosotros y a sus hijos, hermano. Eso no vale nada. Pues yo le digo algo, el Señor también vino a morir por sus hijos en la cruz del Calvario. Entonces hay necesidad que nuestros hijos sean instruidos a ser gente de oración. Mire, para ser profeta no era fácil. Recuérdese, había escuelas de profetas. Pero el profeta sufría, hermano. El profeta tenía que, hermanos, aguantárselas todo el tiempo. La gente, recuérdense que allá en Israel al profeta no lo veían con buenos ojos. El profeta siempre tenía que andar bien orado para que viniera el mensaje de Dios para los hombres. Entonces Samuel, si fue uno de los mejores profetas, entonces era porque era de oración, hermano. Y la Escritura dice que nuestros hijos en los postreros días van a profetizar, dice. Entonces, para que profeticen, usted y yo tenemos que hacer un trabajo. Tenemos que hacer los que oren. ¿Sí? ¿Qué les va a costar? Si a los primeros que nos cuesta es a nosotros, ¿cómo no les va a costar a los hipotes? Pero ¿sabe qué? Eso al final trae su recompensa. Porque Ana, hermanos, cuando vio que, bueno, el Señor le había dado a su hijo aquello, hermanos, que ella tanto deseaba, ella hizo, mire, hizo del voto que le había hecho al Señor, lo hizo como le dijo al Señor. Nomás le dejó de dar pecho a ese niño, se los va a dejar. Imagínese un niño póngale de 5 años. Se lo fue a dejar al profeta. Y desde ese entonces aquel muchachito empezó a ser instruido. Mire, usted y yo debemos de aprender, o debemos de enseñar, más bien dicho, a que nuestros hijos, mire, sepan hacer bien las cosas. Si saben orar, pero si saben hacer bien las cosas, van a ser hombres y mujeres de valor. Fíjense que allá en el libro de Ruth, ese libro, hermanos, es muy especial. Si quiere, busque allá en el libro de Ruth. Ruth, váyase ahí adelantito o atrasito donde estábamos. Atrás de Samuel está Ruth. Fíjense que Ruth, esta mujer le enseñó, o era una mujer ejemplar, una mujer que le fue leal ¿a quién? A Noemí. Una mujer que le fue leal a Noemí. Fíjense. La palabra del Señor, mire lo que dice, versículo 16 del capítulo 1. Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y mi Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Mire,
Hoy nuestros hijos lo que menos conocen es la lealtad. ¿Me escuchó? Hay hijos que no conocen la lealtad. Esta mujer nos está enseñando, como es culto de mujeres, estamos hablando de mujeres. Esta mujer nos está enseñando, hermanos, la importancia de la lealtad. Porque ella, hermanos, le fue leal a Noemí cuando le dijo: no me ruegues que te deje. Aunque me digas que me vaya, no me voy a ir, le dijo. Siempre quería andar junto a esta mujer. Sus hijos, hermanos, ¿qué hacen al primer problema? En una separación no la buscan a usted, se va aquel que la va o lo va a beneficiar, porque no aprendió a ser leal. Y yo digo, en todo caso, ¿a quién hay que acudir? ¿No es a la madre? Pues? Porque padres pueden haber muchos, pero madre solo hay uno. Padres pueden ser muchos, pero mamá solo una. No se vayan a enojar los hermanos, pero es una realidad. Padres dicen que no es el que engendra, ni el que cría, ¿verdad?, sino el que lo llevan a la procuraduría. Ese es el verdadero padre. Pero la madre no, hermanos. Dice que esta mujer le dijo: porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi. Mire, ella estaba dispuesta a dejarlo todo por Noemí. Hasta le dijo: ¿sabes qué? Tu Dios será mi Dios, le dijo. A donde yo muera, a donde tú mueras, ahí voy a morir y ahí voy a ser sepultada, le dijo. Mire qué lealtad de esta mujer. A tal grado que esa lealtad recibió una recompensa. ¿Ustedes saben cuál fue la recompensa que recibió Ruth? ¿Ah? Le dieron como esposo a un hombre llamado Boz. Boz quiere decir el pariente más cercano. Fíjense. Si usted es leal a Dios, usted se va a casar con su pariente más cercano, que se llama Jesús. Ya ve que la lealtad paga. Y si yo le enseño a mi hijo: mira, no veas hacia los lados, porque los tiempos que vivimos, así lo dice en el capítulo 4 de la primera carta a Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice que en los postreros días, está hablando de los tiempos finales. En estos tiempos finales van a venir y muchos van a apostatar de la fe. Y muchos oirán, dice. Allí es donde usted le debe de enseñar a su hijo a ser leal primero, segundo y tercero a Dios, hermano. Nosotros somos leales a Dios en la necesidad, Dios. En la angustia, ahí sí todos somos bien leales. Señor, yo no te voy a dejar. Media vez el Señor nos haga el milagro, agarramos camino. Y eso, mire, que no le quepa la menor duda que su hijo lo está absorbiendo. Que su hijo le está viendo, que dice: ve, mi mamá es bien interesada, mi papá es bien interesado. Solo recibieron el milagro y ya no vamos a la iglesia. No. Hoy es cuando usted y yo debemos de estar, mire, fieles al Señor. Porque de eso se trata. Ruth fue, mire, fiel a Noemí. Le pregunto yo: ¿el Señor no ha sido fiel con usted? Le voy a volver a preguntar: ¿el Señor no ha sido fiel con usted? Ha sido fiel. ¿Y por qué lo vamos a dejar hoy, hermano? Mire, podremos estar enfermos, podremos estar sin 5 en la bolsa, podemos estar mal por todos lados económicamente, topados allá en los bancos, como sea. Pero el Señor ha prometido una cosa: que Él nunca, oiga, nunca nos va a abandonar.
Nosotros como no vemos respuesta como nosotros queremos, lo primero que hacemos es agarramos camino. No, el Señor ya no me contestó. Usted y yo le debemos decir al Señor que usted y yo nos vamos a quedar donde Él esté. ¿Y dónde está el Señor? Aquí, hermano. Su presencia siempre está en este lugar y yo me debo de quedar aquí para recibir respuesta. Porque así le dijo Ruth, ¿verdad? Donde quieras que tú fueres, iré yo. Mire, a Israel siempre le fue bien, siempre que seguía aquella columna, aquella nube y aquella columna de fuego. Siempre le fue bien. Cuando se alejaban de la nube, les iba mal. Si usted quiere bendición, enséñele a su hijo que a cualquier necesidad hay que buscar al Señor. Porque Él es fiel. Él siempre está en el mismo lugar esperando que usted y yo vengamos. Él está, es cierto, está en su trono de gloria, pero Él siempre está en las iglesias. Porque las iglesias son los tabernáculos. En el tabernáculo que había, hermano, ahí estaba siempre la presencia de Dios. Pero usted le debe de enseñar, le debe de transmitir a su hijo, serle fiel, serles leales a Dios antes que a los hombres. Porque muchos le son leales a los amos, a los patrones, a los jefes. ¿Y el Señor a dónde queda, hermano? No, hijito, usted cuide su trabajito porque si no, ¿de qué comemos? Eso dice muchas veces la mamá, ¿ve? No, hijo, usted hágale caso. ¿Y al Señor cuándo le van a hacer caso? Que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y de ahí todas las cosas van a venir por añadidura. Pero eso no se lo enseñamos, porque eso implica vivir por la fe, aventurarnos a vivir por la fe. Si eso es difícil, hermano. Eso solo los profetas, los discípulos lo hicieron. Y a usted y a mí no se nos ha llamado a vivir por fe también. No, no los oigo. Tienen miedo de vivir por fe. ¿Va? Fíjese que vivir por fe es lo mejor. ¿Me escuchó? Vivir por fe es lo mejor. Porque Dios siempre tiene el cuidado de usted. Antes de que usted pida, el Señor ya sabe cuál es su necesidad. Entonces vemos que, mire, la lealtad, la fidelidad paga bien. Entonces a nuestros hijos les debemos de enseñar a orar y a serle fiel a Dios. Son dos cosas, mire, que el mundo les está influyendo mucho. Mire, ¿por qué cree usted que hay tantos muchachos metidos en las pandillas? Porque allá les enseñan a ser fieles a la pandilla. Fíjate. No, dicen, es que yo el pacto que he hecho con la pandilla es hasta la muerte, dicen. Así dicen los hipótesis. Dígale a un cristiano eso. Dígale a su hijo, hijo, ¿y vos sos fiel al Señor hasta la muerte? Con que ni vos sos fiel al Señor hasta la muerte, o yo. Pero eso es lo que quiere el Señor, que usted y yo no hagamos como dijo el apóstol Pedro. Señor, si es necesario, voy a ir contigo hasta la muerte. Y cuando vio la cosa, mire, seria, mejor agarró camino. Muchos cuando ven los problemas venir, lo primero que hacen es salir corriendo. Les pasa las mismas de un capitán de un barco allá que se estrelló allá en Italia. El Costa Concordia se llamaba. Mire, los capitanes siempre son los últimos de bajar de la nave. Le estoy hablando tanto de avión como de barco, ferry, lo que sea. Ellos son los últimos en bajar. Este capitán del Costa Concordia, él fue el primero cuando se chocó allá en Italia el barco, mejor agarró un
bote de emergencia y se fue. Y muchos así son en el evangelio. Cuando ven las cosas difíciles, lo primero que hacen es salir corriendo. Le pregunto yo, ¿eso es fidelidad, hermanos? Fiel es aquel que a pesar de las tormentas, a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades, a pesar de las dificultades, está en el mismo lugar esperando respuesta de parte de Dios. Y eso es lo que el cristiano debe de enseñarle a su hijo. El mundo le está enseñando a que sea fiel a tantas cosas. Mire, yo me recuerdo que hace unos años empezó, ellos hacían allí en esas plataformas que han salido hoy, les enseñaban a hacer challenge, ¿cómo se llama? Retos. Hasta hijos de cristianos vio, fíjense. Había uno que se llamaba el Bucket Challenge. Era que se tiraban un guacal con agua con hielo. Decían, yo ya lo hice, hoy reto a fulano. Y el otro pasmado decía, ay, hoy yo lo voy a hacer y reto a fulano. Y así, hasta hermanos lo hicieron, hermano. Porque se dejaron influenciar. Se dejaron influenciar por el mundo. Y usted y yo, mire hermano, en este tiempo que vivimos, debemos de cerrarle todos los pórticos, todas las ventanas, todas las puertas al enemigo. Porque él solo está esperando que usted y yo abramos una oportunidad y ahí va a entrar él, mire. Entonces necesitamos aprender o enseñarle a nuestros hijos a que puedan ser fieles. Ruth nos lo enseñó. Ana nos enseñó a orar. Pero también, mire, hay una mujer que nos enseña mucho del Señor. Váyase al Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 10. Mire lo que dice la palabra del Señor. Lucas, capítulo 10. Gloria al Señor. Versículo 38. Mire lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba ¿cómo? María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana, me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesario y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué estaba haciendo en primer lugar María? Mire, usted y yo le debemos de enseñar a nuestros hijos a escuchar la voz de Dios. ¿Qué estaba haciendo María? Estaba escuchando las enseñanzas de Jesús. Mire, no me va a dejar mentir, hermano. ¿Usted qué prefiere en su casa? ¿Que su hijo esté viendo muñequitos que al final van a confundir a ese niño? Hay programas infantiles que ya vienen diseñados para que el niño, hermano, entre en confusión aún hasta de su sexo. ¿Cuántos han escuchado hablar de la Pepa? Muñequito infantil, hermano. Si usted lo ve a primera vista, no, usted dice, es muñequito para niños. Pero en las conversaciones que da la Pepa, porque no se sabe si es varón o es hembra, ella hace ver que el varón puede ser niña y la niña puede ser varón, fíjese. Pero usted no es del que va a invertir, mejor le voy a ir a comprar una película cristiana para que se entretenga. Lo voy a poner a que escuche mensajes, porque algo, recuérdese que la palabra dice que nunca vuelve vacía. Los mensajes creemos que son únicamente para nosotros y sabe que el niño, por niño,
Él está receptivo a toda la palabra. Él es como una esponja, él agarra todo. ¿Qué hacía María? Estaba oyendo, estaba atenta. Usted y yo debemos de aprender o debemos de enseñarle, y perdóneme que insista con esto, pero debemos de enseñarle a nuestros hijos a que aprendan a escuchar la voz de Dios. Queremos que escuchen otras cosas. Queremos que escuchen al mejor artista que hay en el momento. No le decimos nada. Ay, déjelo, hermano, si son niños. Ay, déjelos que gocen su juventud. Mire, yo le digo una cosa. Se goza mejor la juventud en los caminos del Señor. Ahí en el mundo, hermano, Satanás solo lo va a agarrar, como dice el pastor, al traidor, hermano. Pero eso depende de usted y de mí. Mire, María no le importó, su hermana estaba más afanada. Señor, ¿por qué no le dice que me vaya mejor a ayudar? Mire, el conocimiento que estaba recibiendo María, eso nadie se lo iba a quitar. Eso le estaba diciendo el Señor. Y la palabra del Señor que le dice a usted y a mí, que instruyamos al niño. ¿Cómo lo vamos a instruir si no lo dejamos que escuche la palabra de Dios? Creemos que el evangelio es únicamente para los viejos. Si el Señor Jesús, hermano, los niños se le acercaban y la gente se los apartaba. No, les dijo el Señor. Dejad que los niños vengan a mí, les dijo. Dejad que vengan los niños a mí. ¿Por qué nosotros servimos de piedra de tropiezo para nuestros hijos? Miren, en nuestra familia por parte de mamá, mi prima, ella se congregaba hace muchos años aquí. Cuando ella toma la decisión de bautizarse, su mamá le dijo que estaba terminantemente prohibido bautizarse. ¿Sabe cómo terminó ella? ¿Sabe cómo terminó? Ella es una lesbiana, hermano. De la familia de mi mamá, la mamá de esa prima que le digo, es la única que no ha recibido a Cristo. Y en esa familia hay homosexuales y hay lesbianas. Da vergüenza decirlo, pero mire cómo, hermanos, ser piedra de tropiezo influye en otros. Yo me alegro porque hoy, ella cuando están transmitiendo desde Nueva York, ella lo ve, porque siempre comenta algo y yo digo algo, ojalá la palabra, algo penetre en su corazón, pero ella tiene años de vivir con una mujer. Pero ¿quién fue la que le sirvió de piedra de tropiezo? Su mamá. Entonces, hermana, usted, mire, nunca le vaya a impedir a su hijo que conozca de Dios. Si su hijo quiere estar aquí, pues déjelo que esté aquí. Si usted no quiere venir, pues venga a dejarlo y se va y después lo viene a traer. Pero muchas veces decimos, es que si no, no va a disfrutar de su juventud. La palabra del Señor dice que el joven debe de acordarse. Acuerda de tu Creador en los días de tu juventud, dice. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es mejor que el joven pase los días aquí en la casa de Dios. Sabe que esta mi prima, después de ser una cristiana, vino a ser lesbiana y ahora dice que es atea, hermano. Yo un día fui al negocio donde ella trabaja y la saludé y entré y platicamos. Y ya cuando me despedí, Dios te bendiga, te voy a decir amén, me dijo, por costumbre, me dijo, pero yo no creo en Dios. ¿Se imagina hasta dónde influyó, hermanos, el decirle no? La hizo, hermano,
que desde ya estuviera la ira de Dios sobre ella. Fíjese. Así lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3. El que no ha creído, dice, la ira de Dios está sobre él, dice. Aquel que no cree, la ira de Dios está sobre él desde ya. No cuando llega allá al infierno, hermano, desde ya. Entonces usted y yo, hermano, debemos de decirle a nuestros hijos, mira, aprende, mira, el conocimiento nadie te lo va a quitar. Si conoces del Señor, eso nadie te lo va a quitar. Porque así le dijo el Señor a Marta, mire, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Estaba oyendo de primera mano las enseñanzas de Jesús. Lo que usted le enseña a ese niño, hermano, mire, eso nadie se lo va a quitar. Le cuento algo. Por ahí anda un niño. Me dijo un día de esto, hermano Josué, me dijo, póngase las pilas, me dijo. Así como le está oyendo, así la criatura, mi chiquitillo, póngase las pilas, me. Si usted ya no quiere predicar, yo voy a predicarme. Ahora le hicimos la broma otra vez al pastor. ¿Y qué vas a predicar? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, me dijo. Génesis 1:1 me dijo. Ay, solo eso le vas a decir a los hermanos. Le dijo. No, me dijo, que Dios hace las cosas, me dijo. Lo que aprendió, eso está repitiendo la criatura. Me dijo. Alguien se tomó el tiempo de enseñarle, pero la mejor instrucción la va a recibir de usted. No esté pidiendo que hayan buenos maestros en la escuela bíblica. No pida que allá el Ministerio de Salud tenga los mejores maestros, cuando la mejor enseñanza usted se la va a dar en casa. Por eso el apóstol Pablo le decía a las mujeres que gobiernen bien su casa, les decía. ¿Qué quiere decir? Que hagan bien el papel que les corresponde. Tienen un gran trabajo que hacer, hermanas. Porque mire, la escritura dice que al niño hay que instruirlo. Al viejo, ¿para qué, hermano? Muchas quieren estar batallando. Ay, que es mi niño, y ya tiene 50 años el niño. Si ese ya parece palo de guayabo, hermano, ya está bien torcido, ¿y qué lo va a enderezar? Si usted me trae un palo de guayabo derechito, yo se lo compro. No hay, hermano. Así es aquel que no ha sido instruido. Sale torcido. Entonces necesitamos, mire, como padres, y voy a incluir a los varones porque ya están aquí, debemos de instruir a nuestros hijos a la oración, a ser fieles, leales a Dios, pero también a que escuchen la voz de Dios. María se llevó la mejor parte. El evangelio no solo es para los viejos, hermano. Yo siempre me he preguntado, fíjense, y siempre le he preguntado al Señor, ¿por qué la iglesia de Dios manantiales de vida eterna? Y cuando le hablo iglesia, no le hablo únicamente de esta. Le hablo de todas las iglesias manantiales de vida eterna. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están? Digo yo. Hacemos un evangelio tan cuadrado. Bueno, el evangelio así es. Es duro. Los mismos discípulos le dijeron al Señor, qué dura es tu palabra. Tus enseñanzas, le estaban diciendo, son duras. Pero fíjese que el problema no está en el Señor. El problema no está en el evangelio. El problema somos nosotros. No hemos sabido influenciar a nuestros hijos. Recuérdese que nuestros hijos son, hermanos, nuestro reflejo. Si usted es desordenado, su hijo, téngalo por seguro, va a ser desordenado. Si usted no se baña, su hijo lo más seguro que no se va a bañar también, hermano. A alguien le está hablando el Señor. Pero mire, si su hijo lo ve que usted a cualquier necesidad dobla sus rodillas, él va a entender que a cualquier necesidad de ese niño
tiene que clamarle al Señor. Que Él no se puede mover. Mire, hoy los hermanos van de un lado para otro porque quieren experimentar algo. La mejor experiencia es estar en un solo lugar y saber que allí va a caer la presencia de Dios. Muchos así quieren andar de arriba para abajo. Mire, es que la palabra se cumple. Allá el profeta Daniel lo dijo. En los postreros tiempos o en los tiempos finales iban a suceder dos cosas. La ciencia iba a aumentar, dijo, y la gente iba a andar de aquí para allá. Dijo. Así anda la gente en las iglesias. Mire, si su hijo lo ve que usted anda para arriba y para abajo y no se está quieto en un solo lugar, así va a ser él, hermano. Así va a ser él. Y al final no va a aprender nada. ¿Cómo va a tener tiempo de escuchar a Dios si no está en un solo lugar? Entonces ahora usted sabe la importancia que es, hermano, de ser alguien que influye en nuestros hijos. Para bien. Porque mire lo que dice, y con eso terminamos. Mire lo que dice el apóstol Pablo, allá donde empezamos. ¿Alguien se acuerda? Tesalonicenses. Mire lo que dice. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maldicencia. Mire, ¿cuántas ocasiones nosotros le damos a Satanás por no instruir a nuestros hijos? Por no hacer nuestro deber. Muchas veces queremos que la maestra de escuela bíblica haga y deshaga y arriba. Ahorita no se puede. Pero muchas veces queremos que la maestra con 20 niños le enseñe la palabra de Dios, cuando usted tiene el deber de hacerlo en casa. Mire, la mujer judía hasta el día de hoy tiene una costumbre que al niño y a la niña le enseña la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Se los enseña a que él los repita de memoria. Y cuando este niño el varón en todo caso, llega a los 12 años, él tiene el privilegio de cargar por primera vez la Torá y llevarla al muro de los lamentos. Cuando él la va cargando, porque él va diciendo los versículos que su mamá le enseñó, él va por el camino y van todos sus parientes más cercanos. Todos van celebrando que ese niño ahora ya fue instruido en la palabra de Dios. Y sus familiares, ¿sabe qué es lo que hacen? Van tirando dulces, porque la palabra es sabrosa, la palabra es deliciosa. Y eso es lo que van haciendo mientras aquel niño va camino al muro de los lamentos, pero él va mencionando lo que su mamá le enseñó. Usted y yo necesitamos que nuestros hijos conozcan más de Dios. Porque mire, va a ser lamentable que un día no muy lejano usted parta a la presencia del Señor. Usted se vaya porque el Señor vino por su iglesia y su hijo aquí se quede. Porque mire, hoy hay niños de 5, de 6, de 7 años que ya saben hasta matar. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya hay pecado en ellos. A lo mejor el suyo no, pero es un gran malcriado. Es un gran mentiroso. Chiquito pero mentiroso el condenado. ¿A quién le aprendió? A la mamá. Y va a decir el niño, y a papá también. Al final usted va a estar en las bodas del Cordero. ¿Y su hijo? ¿A dónde va a estar? Porque la Escritura dice que ningún mentiroso
entrará en el reino de los cielos. ¿Qué quiere usted? Estar gozándose. Mire, por un lado, va a gozarse en la presencia del Señor, pero como recuérdese, usted va a tener idea, conocimiento, porque usted no va a perder el sentido, hermano. Usted se va a acordar de todo y usted va a decir: mis hijos, ¿dónde están? Y ahí es donde usted va a pasar en la presencia del Señor, pero va a pasar llorando, y es ahí donde Él dice que va a enjugar toda lágrima, dice. Usted va a estar llorando porque no hizo el deber que usted tenía que hacer. Mire, hagamos como nuestros hijos en estos tiempos. Hoy están corriendo para hacer deberes. A última hora, una noche antes, están haciendo el deber. Bueno, usted como padre, mire, corramos porque ya no tenemos tiempo. Dice la Escritura que la noche está bien avanzada. Es necesario que hoy, mire, le llevemos esa instrucción a nuestros hijos. Hoy te voy a enseñar a orar. Hoy te vas a hincar a la par mía. Hoy te voy a enseñar que primero es Dios, segundo es Dios, tercero Dios. Y hoy vas a aprender a escuchar la voz de Dios. Eso es lo que hizo, mire, estas mujeres. Nos dan una gran enseñanza. Yo le digo, métale el pie al acelerador con su hijo, porque el Señor en cualquier momento va a aparecer. No lo detenga cuando su hijo quiera venir a la iglesia. Déjelo que venga, tráigalo, venga, tal vez así viene. Pero muchas veces nosotros servimos de piedra de tropiezo. Le estamos robando la bendición a ellos. Un día platicando con un joven allá abajo, dijo: yo me acuerdo cuando el hermano Marco me llevaba a la escuela dominical, pero ya ahora ya es muy tarde. Por más que escuche la palabra, ya su corazón se ha endurecido. Él celebra la palabra, él se goza, pero hasta ahí nomás. No deja ese ambiente. Yo le digo, hermano, hagamos la tarea antes de que sea demasiado tarde. Hoy que podemos hacerlo, instruyamos a nuestros hijos para que cuando lleguen a viejo no se aparten de ella. Haga bien su tarea y al final usted va a recibir la recompensa. Va a recibir satisfacción, que saber que su hijo está a su lado gozándose en la presencia del Señor. ¿Cuántas madres desearían? ¿Cuántos padres desearían que sus hijos estuvieran aquí? Y no pueden, porque su hijo ya gobierna, él ya se cree absoluto. Mientras esté en su casa, usted ordena, usted gobierna. Por eso el apóstol Pablo le dijo: gobierne bien su casa, que no le den al adversario ninguna ocasión. Ya no le podemos dar más ocasiones a Satanás. Ciérrele las puertas, ciérrele las ventanas a Satanás y meta la presencia de Dios en su hogar. Ya va a ver si no tiene una verdadera familia en victoria. Yo le voy a invitar a que oremos esta noche. Le pidamos al Señor que nos bendiga y nos ayude para poder instruir a nuestros hijos. Buen Dios y Padre, te alabamos y te bendecimos una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque usted está hablando a tiempo a la iglesia, Señor. Su deseo es que todos los hombres, incluyendo los niños, Señor, procedan al arrepentimiento. Que los niños puedan ser salvos, que escapen de la ira venidera, Señor. En esta hora, Señor, le suplico por cada una de mis hermanas que tienen hijos pequeños, tienen hijos, Señor, adolescentes, que están batallando con ellos, están lidiando con ellos por ese mal genio, ese mal carácter que se ha formado en ellos. Dale las palabras, dale poder, dale autoridad a mis hermanas para que puedan gobernar bien sus casas,
para que ya no le den ocasión a Satanás, Señor, para que entre en sus hogares. Ayúdanos, Padre, para enseñar e instruir a nuestros hijos a la oración, para que sepan que a cualquier necesidad, Señor, deben de doblar sus rodillas delante de ti. Oh Dios mío, ayúdanos, Padre, para que podamos instruir a nuestros hijos a serte fiel a ti, Señor, a dejarlo todo y seguirte, así como los discípulos, Señor. Así como los discípulos dejaron todo, dejaron padre, madre, sus trabajos, sus negocios, lo dejaron todo por seguirte a ti, Señor. Es necesario que nuestros hijos aprendan a confiar en ti, Señor. También te suplico esta hora, Padre Santo, para que nos ayudes a instruir a nuestros hijos a que aprendan a escuchar la voz de Dios, que escuchen la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Necesitamos hacer bien nuestra tarea, Señor. Hoy en casa, Señor, podemos tener la mejor de las influencias. Podemos, Señor, como padres, dar siempre esa palabra que dirija a nuestros hijos a ese camino, a esa verdad y a esa vida que es eterna, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Ayúdanos, Señor Jesús. Te pedimos, des fuerzas a aquel que ya no tiene ninguna, Padre. Gracias le damos, Señor. En el nombre de Jesús, su Hijo amado, para quien es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. La pregunta de esta noche, todos estamos bien, hermanos. Recuérdese que un mensaje sin el llamado no es mensaje. La pregunta es: si el Señor viene hoy, ¿usted se va con el Señor? ¿Está seguro de su salvación? Si no está seguro, yo le invito, hermano, a que se ponga a cuentas con el Señor. Porque en cualquier momento el que ha de venir, dice la Escritura, vendrá y no tardará. Así que si usted no se siente bien, yo le invito. Muchos dicen: ay, que me da vergüenza pasar. Ahí donde está, hombre, póngase a cuentas con el Señor. Póngase a cuentas con el Señor. Ya no deje para mañana lo que puede hacer ahora. Si todos estamos bien, vamos a invitar a nuestra hermana que está dirigiendo, o vamos a dejar al pastor. Bueno, vamos a invitar a nuestro pastor general para que nos despida en oración. Les recuerdo, hermanos, que el día sábado hay un culto especial, pero es a las 2:30. Véngase el día sábado, vengamos a apoyar a los jóvenes, pero miren, ya apoyar el día martes, porque los martes no los veo algunos. Así que si quieres aceptar a Cristo, amado amigo, te invito a que hagas esta oración de fe y repite después de mí estas palabras. Acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador, creyendo que Él salvará mi alma de la muerte y del pecado. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia pidiéndote perdón por mis pecados y mis desobediencias. Te invito a mi corazón para que lo hagas templo y morada de tu Espíritu Santo. Anota mi nombre en el libro de la vida. Todo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para quien es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy has entrado a ser parte de la familia de Dios. Dice la Escritura que hay fiesta en los cielos
cuando un pecador se arrepiente. Dios te bendiga.